de Justicia de la Nación, su historia, una historia de 30 años que está bañada de actos de corrupción, de actos incomprensibles, la corte sedillista, digo yo, pero tenemos al doctor Isaac de Paz, un constitucionalista que hace mucho, desde antes de las elecciones, no lo había saludado para darle un abrazote y sabe que su amigo soy desde hace mucho y su seguidor. Doctor, ¿cómo estás? Amigo, paisano y mi admirado maestro del periodismo documentado Paco Cruz, pues muy bien, ando por acá por los rumbos y bueno, muy contento. Estoy empezando mi año sabático, así que con mucho gusto me uno a la transmisión, a la audiencia de Sin Censura y por supuesto, pues bien aquí también viendo el fin de una era de 3 décadas de la Suprema Corte sedillista, como bien dices, Paco. Así, la corte sedillista. Doctor, dime una cosa, ¿qué balance harías tú no solo de Norma Lucía Piña Hernández, que dijo ayer que los juzgará la historia? Él no lo dijo en esas palabras, pero que los juzgará la historia. Pero yo digo, ya los juzgamos en 2024, los juzgamos el 1 de junio pasado, cuando hubo elecciones. ¿Qué más quieren saber de nosotros? ¿Y qué haces tú, que eres un constitucionalista? Conoces todo el desastre que se hizo desde que en enero de 1995 Ernesto Zedillo reformó esa Suprema Corte, doctor. Mira, Paco, voy a hacer un comentario un poco histórico antes de hacer el balance final de esta Suprema Corte en particular. En general, Paco, la abogacía en México siempre ha respondido a sus propios intereses y a los intereses del poder corporativo, en general. O sea, las grandes élites, los grandes despachos, siempre se han servido del poder legislativo, del poder ejecutivo y recientemente del poder judicial. Entonces, también debiera esto ser una autocrítica a el ejercicio del derecho en México. Y muy pocas candidaturas hablamos de eso en su momento, pero en los últimos 30 años, este nuevo poder judicial que se conformó, esta nueva Suprema Corte, pecó o traía ese pecado original de querer quedar bien con el poder. Y Zedillo y el Poder Legislativo fueron muy inteligentes en modernizar el Poder Judicial, porque ciertamente mejoró muchísimo la infraestructura, mejoraron ciertos procesos, o sea, supieron darles lo que querían a las élites también que gobernaron el Poder Judicial. Y vimos un Poder Judicial en esos 30 años, las cúpulas totalmente politizadas. O sea, la corte que puso Zedillo era una corte totalmente politizada. Él, de un grupo de 50, digamos, 50 personas que tuvo en su escritorio para escoger, pues escogió a las 11 que le parecieron mejor. Entre otros, algunos de carrera judicial, otros propiamente políticos. Pero a lo largo de esos 30 años, el Poder Ejecutivo fue poniendo a sus alfiles jurídicos. O sea, todos los que llegaron a la Corte llegaron por un vínculo directo con el Poder Ejecutivo, con el PRIAN. Llámese después Vicente Fox, llámese Felipe Calderón, llámese Peña Nieto, y también, ¿por qué no decirlo? Llámese López Obrador, ¿no? Porque las 3 personas que puso también tenían vínculos directos con él. Ese mecanismo cambió, Paco, pero ya haciendo un balance concreto de esta corte en particular, de la de 2018 a 2024, es una corte que yo, siendo como estudioso del desarrollo de la Suprema Corte, vi que llegó a una edad, la Corte, digamos, en términos como de una metáfora, en términos de una persona, llegó a una edad más o menos entre su adolescencia y su adultez, en que se había separado de alguna manera del poder político, pero no tuvimos en cuenta, y muchos quizás no vimos también, cómo el poder corporativo ya había metido las manos en el Poder Judicial y en la Suprema Corte, en los últimos 15 años por lo menos. Entonces, esa intromisión
de ambos poderes y ese intento de separarse de la Suprema Corte del poder político, particularmente cuando llega un poder político que ya no es del color de antaño, pues generó esta ruptura. Ya lo dijo por ahí en algún comunicado la ministra Lenia Batres, o sea, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la última presidenta de la Corte, de esta Corte, le apostó como a la ruptura institucional. Y creo que yo hubiese preferido una Corte de hace 10 años que tenía buena comunicación política, que tenía, digamos, cierto respeto por el Poder Ejecutivo y Legislativo, y no una Corte rebelde que en su rebeldía se ensimismó y, y no logró más que, como tú ya bien lo mencionaste, que el pueblo en las urnas los juzgó y en el proceso, me refiero a las urnas de 2024, no a estas urnas del 1 de junio, sino a las del año pasado, porque ahí es en donde se apoya la reforma judicial, la reforma constitucional para provocar el cambio constitucional. Entonces, está terminando mal la Suprema Corte en cuanto a ese distanciamiento institucional con los otros poderes, mal en cuanto a su distanciamiento del pueblo, incluso mal en cuanto a su fragmentación al interior. Ahí me dio también cierta tristeza, porque bien que mal hay que tenerle respeto a la gente. Ministros y ministras, en la última reunión nacional de magistraturas, juzgados federales, estaba semivacío el auditorio, creo que había 20 personas, 25, y eso refleja que también hay una serie de grupúsculos al interior del Poder Judicial muy enemistados entre sí, y a pesar de que los ministros y ministras, por lo menos la mayoría, les hicieron caso, al final los dejaron solos. O sea, a estos ministros y ministras, sus huestes los dejaron solos. Incluso hay algunos que los acusan de traidores. O sea, no quedaron bien con nadie. Es lo que quiero decir. No quedaron bien con nadie. Ni con el pueblo, ni con los poderes, ni con su propia gente. ¿Por qué? Bueno, volviendo al comentario inicial, porque la abogacía también en este país ha sido muy corrupta. La abogacía, cuando no respondes a sus intereses, no te agradece nada. En general, hay muy buenas abogadas, muy buenos abogados, muy comprometidas, muy comprometidos con los derechos humanos, con las causas sociales, pero el grueso no es así. Tan es así que la mayoría de las barras, la mayoría de asociaciones estuvieron en contra de la reforma judicial. El 90% me atrevo a decir que estuvo en contra, muy en contra. Entonces, Paco, ese es el balance. Esperemos que esta nueva corte no le pase lo mismo, no llegue con eh, esas deudas políticas, porque seguramente algunos y algunas las tienen. Doctor, ¿qué te Ujú. parece si en esta terciamos con Vicente Serrano, que es el titular de este espacio? Mira, lo estoy dejando ahí afuera y además para saludarte también. Vicente, buenos días de nueva cuenta aquí con el doctor Isaac de Paz. No te escuchamos, Vicente. Un abrazo, Paco, y saludos al doctor Isaac de Paz González, a quien respeto, admiro. Se le estima, doctor, ya sabe. Y no hables muy fuerte, doctor. No hables muy fuerte, Paco, porque luego se siente Ciro Gómez Leiva. Me mandaron un clip de Ciro Gómez Leiva enojado, sentido, porque la presidenta ayer en la mañanera del pueblo dijo que se acababa el periodo del nepotismo, la era del nepotismo en el Poder Judicial, y se van pues golpeados, maltratados, palabras más, palabras menos de Ciro Gómez Leiva, y llegan los del fraude, dice Ciro. Ya entendí por dónde viene la narrativa de estos que le juegan a la oposición en los medios de comunicación. Van a querer deslegitimar el proceso y bueno, a pesar, querido Isaac, que tú tengas tus propias luchas legales luego del proceso en el que tú formaste parte, pues yo creo que es una locura querer desacreditar a los que llegan, porque serán los que lleven las riendas de este poder judicial para transformar, para sanearlo, Isaac, ¿estarás de acuerdo?
Sí, sí, Vicente, yo creo que más allá de las fobias o filias, llegan con un, todos, o sea, la nueva corte, pero también los nuevos juzgados, o sea, los nuevos titulares de juzgados federales, los nuevos titulares de tribunales colegiados. Y, ojo, los 5 perfiles que yo no he escuchado, ustedes no sé si han escuchado, coméntenme quiénes serán, quiénes están barajando, las 5 personas que integrarán el nuevo órgano de administración judicial. Ellos tendrán en sus hombros el gran reto de empezar el saneamiento del Poder Judicial Federal, de acabar con el nepotismo, de acabar con los nombramientos cruzados, de verdad generar esa equidad al interior del Poder Judicial con la gente bien preparada, reorganizar la carrera judicial. Creo que es un gran reto. Yo no quisiera ser tan optimista, perdón, tan iluso de pensar que ya a partir del 1 de septiembre todo va a cambiar porque esto es todo un poder, o sea, es todo un poder que ha sido intocado y que habrá que empezar a trabajar diario en todos los aspectos para que la reforma se convierta en realidad. Se ha dado un paso importante, que es la elección, que es la nueva integración, pero queda un trayecto todavía mucho más importante desde mi punto de vista, porque este nuevo órgano de la administración judicial es el que de verdad pondrá orden territorial en la jurisdicción federal nacional y ese es el orden que el justiciable común, o sea, las personas comunes, necesitamos, ¿no? Que cuando vamos a un juzgado haya la infraestructura, haya tinta para las copiadoras, porque hay algunos juzgados que sobre todo este año no tenían infraestructura para trabajar, bajo el sofisma de que no hubo apoyo por el Congreso, de que les redujeron el presupuesto, etcétera. Y creo que ahí está el gran reto, en acercar la justicia ordinaria federal al pueblo. Y por supuesto, la Suprema Corte tendrá sus propios retos, pero yo creo que habría que ser cautelosos, ¿no? O sea, no, yo no quisiera que nos pasara como en el 2018 que dijimos, ya se acabó la corrupción, ya así de decreto, y resulta que todavía hay bastante corrupción, ¿no? Entonces, creo que sí tienen que ser esas luchas, esa organización muy bien planteada por gente que conozca el Poder Judicial, que conozca la trayectoria de estos 30 años de los que hablamos hace unos minutos con Paco, y que podamos dar ese giro hacia un poder más eficiente, más cercano, menos burocrático, menos legalista, más constitucionalista, más de principios. Y yo creo que es la sociedad tenemos que estar muy vigilante al respecto, Vicente, Paco, en esos dos aspectos. Oye, por cierto, Paco, déjame preguntarle al usted que lleva ahorita las riendas de la transmisión, al doctor Isaac de Paz González, ¿en qué quedó lo tuyo, Isaac? Bueno, es un decir lo tuyo, porque tú pones la cara, tú sigues con un proceso legal y en estos días en los que dicen adiós en la Suprema, hoy eh, se debate también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otra intentona de echar abajo la elección de ministros, ministras, de magistrados, magistradas, jueces y juezas. No sé hasta qué extensión lo pida Reyes Rodríguez Mondragón. ¿En qué quedó lo tuyo, Isaac? Bueno, es que yo soy el artífice de alguna manera de esa intentona, Vicente, porque de los 49, quizás, perdón, de los 53, 54 candidaturas que perdimos, 4 iniciamos una serie de procedimientos, en particular yo inicié un procedimiento eh, en donde alegaba, mi alegato central era en cómo se sobregiraron de votaciones en el estado de Chiapas, particularmente. Los resultados fueron notoriamente dispares. En Chiapas, gente pues totalmente
desconocida desde mi punto de vista, tuvo unas votaciones, unos números de votos sumamente altos, y también denuncié lo que la gente me hizo llegar, o sea, mucha gente del pueblo me hizo llegar acordeones físicos y yo lo denuncié en el INE. Esos procedimientos avanzaron y se han acumulado porque en materia jurídica y en materia electoral, cuando hay similitud de peticiones, similitud de hechos y similitud de personas participantes, se acumulan en un solo juicio. Ese recurso se va a resolver hoy en un par de horas. Bueno, no en un par de horas, yo creo que en unas 5 o 6 horas o más, en la sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se unió a mi demanda la doctora Olivia Aguirre Bonilla de Coahuila. También demandó otro candidato que se llama Carlos Odriozola, él por su cuenta. Él desconozco su demanda y sus argumentos. Y otra candidata cuyo nombre no recuerdo exactamente, también demandó, por aquí la tengo, otra candidata. También demandaron otros, pero no procedió su Rosalena Chávez González, perdón, Rosalena González Tirado. Entonces, esas candidaturas, 4, demandamos y se acumuló el juicio. Demandaron también otros 2, pero no se aceptó del todo su demanda de otras 2 personas candidatas. O sea que de todos los que perdimos, que fuimos alrededor de 54 perdedores, 55 y perdedoras, pues solo nosotros demandamos. Otros 49 no, o sea, 49 personas dijeron estamos conformes, ¿no? O no sé la razón por la que no impugnaron. Yo impugné esta operación nacional que se dio a través de los acordeones. Y claro, en el proyecto que hoy se va a discutir, se está valorando la anulación de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte. El proyecto es un proyecto muy amplio, es alrededor de 500 páginas. Es un proyecto con el que en algunas partes estoy muy de acuerdo, en otras no tanto. Y se hizo teniendo en cuenta todo el cúmulo de información, de acordeones, de estadística, de anomalías que se presentaron en las 31 entidades federativas, y hicieron un estudio muy profundo de cómo incidieron cómo hubo un bloque de personas, de candidatas y candidatos que al final resultaron las ganadoras y que tuvieron presencia en por lo menos 26 estados como bloque, y en algunos acordeones por lo menos en 30. Entonces, esta es la razón por la que el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez plantea la nulidad, plantea que se vuelvan a hacer esas elecciones, plantea que se quede una corte provisional, entre otras cosas. Podrá tenerle la gente pues fobia a Reyes Rodríguez por haber sido funcionario de Felipe Calderón, pero el proyecto técnicamente en la mayor parte de sus argumentos es sólido. En otras partes el proyecto también yo lo veo sobregirado, como que se excedió en algunas cuestiones sobre todo de hipótesis, de querer relacionar una cosa con otra, pero es un proyecto que seguramente no va a alcanzar la mayoría. O sea, no creo que la mayoría de la sala, las 5 magistraturas, anulen la elección judicial. Creo que va a quedar, y te lo puedo decir así, o sea, Reyes va a votar a favor de su proyecto, Yanino Talora quizás vote también a favor de su proyecto, pero la magistrada presidenta, que es la de la izquierda, no va a votar a favor, va a votar en contra. Quizás también Felipe de la Mata Pizaña va a votar en contra. Y el magistrado Fuentes Barrera, por cierto, paisano de Paco y mío, va a votar también en contra. Entonces va a quedar 3-2, no va a alcanzar la mayoría. O quizás hasta dejen solo a Reyes, ¿no? Puede quedar 1-4. Entonces, creo que no va a alcanzar la mayoría del proyecto. Esa es meramente una creencia mía, sustentada en algunas cuestiones que no vale la pena mencionar, pero creo que es un
yo lo vería más bien, Vicente, el proyecto. En lo personal, yo quería dejar constancia, Vicente, como candidato, ex candidato, perdón, de las anomalías que a mí me parecieron insostenibles y que yo, como abogado en principio, y como abogado constitucionalista, y como participante, y además como ciudadano, yo no puedo dejar pasar por alto. Si yo dije que quería ser ministro para defender la Constitución, la voy a defender hasta sus últimas consecuencias, Vicente. Y como yo no tengo con quién quedar bien ni con quién quedar mal, pues tengo la suficiente independencia para no consultar a nadie, para no aspirar a ningún cargo, para no tener miedo de que, ay, ¿qué van a decir? Si demandas, no demandes, ya quédate callado y mejor ya prepárate para otra cosa. No, yo tengo la independencia, la suficiente, pues también capacidad jurídica para implementar este tipo de demandas, tengo la autonomía necesaria, la profundidad técnica, el conocimiento para hacerlo y sobre todo la voluntad, ¿no? Porque quizás muchas personas otras lo tienen y no lo hicieron. De las 49 personas que perdieron, pues no lo hicieron. Entonces, quería hacerlo por esa convicción personal, ¿no? De decir, bueno, yo no me puedo quedar callado ante esto. Y esa es una gran lección que podemos aprender. La otra no es para mí, la otra es en general una constancia de que se puede hacer mejor la elección judicial, de que los poderes políticos no deben interferir, de que los grupos de poder al interior de la izquierda se deben abstener en cuanto a elecciones judiciales, de que no se deben, porque está prohibido legalmente, constitucionalmente, y porque además es muy inmoral, que la Secretaría del Bienestar mueva gente, que incentive el voto a través de sus bases de datos, que las gubernaturas incentiven el voto, que muevan gente el día de la elección, que hagan operaciones de esa naturaleza. Creo que la izquierda, en particular la 4T en México, se está emborrachando de poder, se está emborrachando de poder. Y lo digo con todo respeto para el movimiento de la 4T. Y no se están dando cuenta, están ensimismados. Y la elección judicial es uno de los indicadores negativos que pueden llevar a la izquierda a ensimismarse más, entre otros, pero particularmente este. Entonces, llegar, cabrón. creo que es una lección que se puede mejorar, que se debe aprender desde dentro y que no vuelva a suceder este tipo de operaciones. Que Qué dejen bueno que lo estás aclarando, qué bueno que lo estás aclarando y lo estás hablando así abiertamente, Isaac, porque no es intentar tirar la elección, es que las próximas sean mejores procesos. Y yo sé que también has de estar preparado para las consecuencias de tu congruencia, ¿no? O sea, yo veo mucha gente que te está tirando hasta con la cubeta, hay gente que te respalda por esa congruencia y yo veo, pues, los que te conocemos, una intención de señalar que esto no estuvo al 100% aseado, por decirlo de alguna manera, y que hay cosas que se tienen que mejorar. Y tú como un hombre de leyes, pues yo creo que no podíamos esperar menos de ti. Y estoy seguro que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum reconocería la valentía porque vas contracorriente. Porque si te quedas callado, mal, te van a criticar. Y si no te quedas callado, también mal, porque estás dejando que tus ambiciones personales vayan por encima de las necesidades de la nación. Sí, necesitamos sanear el Poder Judicial, pero hay que en los próximos procesos hacerlos de mejor manera. No sé si, no sé si me expresé como tenía que, pero así me sale, Isaac. Sí, Vicente, yo he sido muy congruente, digo, mismo Paco aquí denunció los acordeones en Tenancingo, todo lo que encontró, pero hubo muchas denuncias, o sea, y yo sinceramente, no, pues no creo que haya ninguna consecuencia. ¿Qué consecuencia puede haber? Yo no aspiro a formar parte de las filas de Morena, nunca he formado parte de las filas de Morena, ni de la 4T. Yo
comulgo con la izquierda, he apoyado desde hace muchísimo, a la izquierda. Reconocido además como el candidato más progresista de todos los candidatos, y no lo digo yo. Claro, claro, o sea, yo no soy de izquierda de hace 6 años, 8, del 2012. Yo no voté por Fox, por supuesto. Siempre he sido congruente y así seguiré siendo. Y yo creo que la 4T va a pasar y seguiremos aquí gente de izquierda, ¿no? Entonces, mucha gente pudiera pensar que yo le hago el caldo gordo a la oposición, que, ay, ¿para qué dices eso? Le hace seco. Bueno, hay que también saber escuchar, ¿no? Yo creo que hay que ser autocríticos. Es un momento crucial para México, es un momento crucial para la izquierda. Hemos visto lo que ha pasado en Bolivia. Por esos pleitos al interior de un movimiento se fue al caño y creo que puede pasar en México. Entonces hay que estar conscientes de que si la izquierda quiere seguir gobernando, tienen que hacerlo con las reglas del juego, sin ambiciones, con equidad y con perfiles plurales. Entonces, esa es la intención, Vicente, de mi conformidad además es legal, o sea, no estoy haciendo nada que no esté dentro del marco constitucional. Creo que es una buena sacudida para la gente que participamos en todos los sentidos y en todos los aspectos en esta elección y va a seguir adelante. Seguramente a la nueva corte le va a ir bien. Es positivo ver que la nueva corte, la nueva integración tiene una buena sintonía con el poder legislativo, se han reunido con el poder ejecutivo, seguramente también la tendrá y eso es lo que queremos, pero no podemos pasar por alto que hubo errores, que hubo ilicitudes, tenemos que ser autocríticos, si no, no vamos a llegar a buen puerto, Vicente. El movimiento se puede desmoronar desde dentro y eso, lo único que va a suceder es que la gente se va a desencantar y va a empezar a no votar y a votar por otros partidos y a que vuelva a la derecha. Entonces, creo que es un gran aliciente que haya autocrítica, que al interior del movimiento haya también diferencias y que se vayan resolviendo sobre la marcha para favorecer no intereses personales, sino intereses de la nación, ¿no? O sea, en particular, yo no tengo ya ningún interés personal de participar en nada, o sea, yo he sido académico los últimos 10 años de mi vida, antes fui abogado y seguiré siendo académico y abogado también, ¿no? O sea, no me interesa ningún otro tipo de cuestiones, así que no, no temo Abogado, ninguna consecuencia, así que abogado, estoy. académico y comentarista también aquí en Sin Censura. No estás Bueno, cabrón. claro, ¿no? Por supuesto, de Sin Censura, por supuesto, del el gran programa que, como hemos visto en los últimos días, Vicente, la pluralidad a veces cuesta, ¿no? A veces es criticada. Pero yo creo que es mejor a quedarnos ahí callados o hacerle el juego a otros. Yo creo que es mejor ser congruente, tener los principios y seguir caminando en esos principios. Pues yo te mando un abrazo y te deseo mucha fuerza, mi querido Isaac. Creo que hay batallas que perdiendo se ganan. No sé si estoy diciendo una locura, pero tú adelantas que esta batalla, por tu congruencia, se va a perder. O sea, tú la vas a perder, pero gana México, porque precisamente lo que provocas es ese proceso de autocrítica tan necesaria. Yo así lo veo, así lo siento, y yo te mando un abrazo y te deseo éxito en lo que traes ahí, en proyectos, me imagino que en la universidad, y pues ya sabes que aquí hay un espacio siempre para ti, Isaac. Claro que sí, Vicente, todos los martes ya quedamos. Y yo creo que más allá de que hemos ganado como país, Vicente, como democracia hemos ganado, porque ahora todo el tiempo se discute qué hace la Corte, qué no hace, qué hacen los juzgados, cómo son las resoluciones judiciales, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios. Hay más escrutinio y eso es súper positivo. Este es el gran gane, que ahora algo que antes estaba hermético, estaba cerrado, ahora está abierto a la discusión. Y eso creo que todos hemos colaborado para ello, comentaristas, algunos medios, otros más que obviamente los medios derechosos no, pero la gente, abogacía que participa, los propios perfiles que participamos en las elecciones, ojalá que sigan participando, ojalá que sigamos todos abiertos en nuestros canales, en nuestras redes,
a seguir discutiendo esto, Vicente, porque de eso se trata la democracia. Y la democracia judicial en particular, tenemos que construirla y para eso pues se necesita autocrítica. Así que muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a Paco, a Ceci, a toda la gente, a la audiencia de Sin Censura. Muchísimas gracias. Incluso gracias a aquellos que no estén de acuerdo con lo que decimos, porque también de eso se fortalece este espacio libre como el viento. Tus redes sociales, doctor. Claro que sí, Vicente, pues por supuesto, mis redes son @Isaac de Paz en X, @Isaac de Paz también en TikTok, en Instagram, en Facebook, Isaac de Paz González. Y bueno, ahí síganme para todo lo que se comenta legal y constitucionalmente, pues seguiré con mis videos, con mis comentarios y transmisiones. Así que muchas gracias, Vicente. Excelente miércoles para todas y todos. Claro que sí, gracias, doctor. Un Y abrazo, disculpa ayer. doctor. Sale, abrazo, el doctor Isaac de Paz González. Oye, Paco, déjame